te había dicho, hermana, la responsabilidad que es venir delante de Dios. Yo quiero que tomemos conciencia que venimos delante del Dios Todopoderoso. Y el hecho de que hayas tomado esa decisión, te felicito, porque sé que esto a ellas les va a marcar en su corazón. Y yo sé que Dios va a hacer algo ahorita. Mía Victoria se llama ella, ¿verdad? Mía Victoria. Mía la Victoria. Y ella se llama Alessandra. Sí, ok. Dice la palabra de Dios, Lucas 2:22. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Cuando yo me convertí al Señor, yo leí esta escritura, esta precisamente, Lucas 2:22. Y el Espíritu Santo, mis hijos estaban chiquitos y tenía unos días de verlos llevado a los pies de Cristo. Y tenían cierta edad ellos, 7 o 6 y 7 o 7 y 8. Y yo los llevé a los pies de Cristo. Pero también después, al leer esta escritura, estando en la misma camioneta, yo presenté a mis hijos. Dije, Señor, te presento a mis hijos. Y hoy me comprometo a dedicarlos a ti. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Toda esa semilla es la palabra de Dios que ha sido sembrada en tus hijas. Esa palabra sigue instruyéndolos, porque aunque crezcan, no se apartará del camino. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí viene la parte clave. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí viene la parte clave. Repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente como un recordatorio. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Si algo Dios anhela y quiere es que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Salmo 78:1 dice, pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos, te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron. Esa es la clave, que nosotros como padres inculquemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice, pero nuestros hijos deben conocerlas, deben hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios fijó una ley permanente para su pueblo Israel y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos. Abuelos, es también su obligación instruir a los nietos, para que ellos a su vez nos instruyan a nosotros, a las futuras generaciones que todavía no han nacido, gloria a Dios. Así es como se levanta una generación temerosa de Dios. Así confiaremos en Dios y tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos, y así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos. Por eso es bien importante que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios al venir en este día. En el cielo está viendo, Dios está viendo. ¿Cuántos saben que Dios está viendo ahorita? Estas niñas están siendo consagradas para Dios. Y yo sé que Dios tiene un propósito bien grande en tus hijas, en tu vida. Por eso en 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez. ¿Desde cuándo? Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Qué hermoso que Pablo le decía a Timoteo que de la niñez se le había enseñado las sagradas escrituras para que él aprendiera a confiar en Cristo. Y mira lo que dice 2 Timoteo 3:15, toda la escritura es inspirada por Dios. Nunca dude de la palabra de Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces es bien importante nosotros como padres instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Pero hoy le doy gracias a Dios que has tomado ese paso de fe y creemos firmemente que ahorita Dios está con nosotros y que este no será un cualquier día, es un día que marcará sus vidas en estas niñas. Así que vamos a orar por ellas. Ponte de este lado, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te doy gracias por estas niñas, Señor.
las consagramos y las presentamos delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que tu Santo Espíritu las guiará a toda verdad, toda justicia. Llénalas del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu Santo Espíritu esté sobre ellas. Síguelas haciendo sensibles a tu presencia, Espíritu Santo. Más de ti, Señor, de tu presencia en todo momento, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque sé que en este día venimos delante de ti, presentando a estas niñas y confiando que tu Santo Espíritu las guiará a toda verdad, toda justicia, hacer lo correcto delante de ti. Ayuda a su mamá, Señor, a uno de sus abuelos, que las puedan instruir en tu camino, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque como pastores de esta casa nos comprometemos a instruirlos en el verdadero evangelio de Cristo, para que ellas sigan creciendo en el propósito eterno tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Date la gracia a Dios por la vida de las niñas. Pueden pasar al medio. Dios sigue siendo Dios. Y no porque no veas aquello hecho ahorita en la actualidad o en el tiempo que tú quieres, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? Hoy quiero hablarte precisamente de eso. Digan todos: veré la bondad del Señor. Aunque no lo creas, para mí es una bendición poder presentar a estas niñas. Ahí veo la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Porque no creas que el hecho de presentar a las niñas es cualquier cosa. Hay algo poderoso que Dios está haciendo. Y ahí veo la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Salmo 27:13 dice: sin embargo, estoy completamente seguro que veré la bondad del Señor. Mira lo que dice el salmista: estoy completamente seguro. Dice sin embargo. O sea, a pesar de cualquier situación, a pesar de lo que se diga, a pesar de lo que esté ocurriendo, sin embargo, estoy completamente seguro que veré la bondad del Señor. Incluso en esta vida. Porque en el cielo veremos cosas formidables, inexplicables, maravillosas. Pero aquí en la tierra Dios ha prometido que veremos la bondad de Dios, lo bueno que es Dios, lo bueno que es Dios aquí en la tierra. Dice: confía en el Señor, confía, Él te dará fuerzas, confía en el Señor. ¿Cuántos quieren que Dios les dé fuerzas? En otra versión dice, Salmo 27:14 dice: mientras aguardan, confíen en el Señor, sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Dile al que está a tu lado con mucho respeto: Dios te va a ayudar. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Yo no sé qué necesidad estés pasando o vayas a pasar, pero Él lo ha prometido en su palabra que Él te va a ayudar. Salmo 27:3 en la Nueva Traducción Viviente. Y sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Acuérdese de esta palabra. Siempre que venga el temor, la incertidumbre, la duda, acuérdese que Dios ha prometido que nosotros vamos a ver la bondad, lo bueno que es Dios aquí en la tierra. Dice Salmo 27:3 en la Reina Valera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Como hijo de Dios debemos saber y creer que estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben eso? No son los mismos tiempos de antes. He estado escribiendo a ver cuándo Dios me permite, pero cómo ha cambiado la iglesia, cómo ha cambiado en estos tiempos, cómo ha cambiado la humanidad, cómo ha cambiado la tecnología, cómo ha cambiado todo. Es increíble. Lamentablemente que ha cambiado mucho para mal, porque la verdad se ha estado callando. En lugar de aprovechar la ciencia, la tecnología para bien, el mal la está aprovechando. Y nosotros que tenemos los recursos, que es el Espíritu Santo, nos quedamos callados.
Pero como hijo de Dios debemos saber y creer que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos en principio de dolores, que los juicios de Dios establecidos en su palabra se van a cumplir. ¿Cuántos saben eso? Lo que está establecido en su palabra se va a cumplir, quieras o no. Ay, pastor, a mí no me gusta escuchar Apocalipsis. Pues va a suceder lo que está escrito. Mateo 24 está sucediendo ahorita en la actualidad. Pero no importa qué situación adversa se levante en el mundo entero. Como hijo de Dios sabemos y creemos que en medio de toda situación adversa veremos la bondad, lo bueno que es Dios. No pierda la esperanza. Porque yo veo como un pueblo de Dios como atemorizado, como diciendo, ya vienen los juicios. ¿Y por qué vas a temer si Dios prometió cuidarte? Dios prometió cuidarnos. ¿Cuántos saben eso? Pues si Dios le dio de comer a Elías por medio de unos cuervos. O el mismo, no es el mismo Dios, el de hoy, al de Elías. El Dios que le llevó de comer a través de cuervos a Elías, ¿es el mismo Dios de hoy o es otro Dios? El Dios que abrió el mar, que le dijo a Moisés, pon la vara y se abrió el mar, ¿es el mismo Dios o es otro? El Dios que no permitió que las sandalias y la vestidura se desgastara por 40 años, ¿es el mismo Dios o es otro? El mismo Dios que bajó fuego del cielo, ¿es otro o es el mismo? Por eso necesitamos perseverar, esforzándonos en ser fieles a Dios, obedeciendo, poniendo por obra todos sus mandamientos. Usted solamente esfuércese, no se salga de la cobertura de Dios. Ahorita anda mucho de moda tener coberturas pastorales. No, la cobertura de Dios es la principal. Esa es la principal. Porque yo puedo ser tu pastor humanamente, terrenalmente, y yo no tengo la cobertura que te da el Señor. Él es el único, el pastor de pastores. Así como tú necesitas a Dios, yo también lo necesito. Así como tú necesitas al Espíritu Santo, yo lo necesito. Así como tu familia necesita al Espíritu Santo, mi familia también necesita al Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Dile que está a tu lado, persevera. Pero ahora acláraselo. Persevera obedeciendo los mandamientos de Dios. Obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Dile, Él viene pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de ahí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar lo que el Espíritu Santo y entender lo que Él dice en las iglesias. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué entendemos por esa escritura? Que los que no perseveren haciendo lo correcto delante de Dios, los que no perseveren confiando en Dios, no van a ser salvos. Por eso dice, nosotros, ustedes no son de los que retroceden para atrás. Si usted tomó el arado, siga adelante. Tome su cruz, dijo Jesús, y sígame. Venga lo que venga, usted manténgase fiel al Señor. Si usted quiere ver la gloria de Dios, manténgase fiel a Dios. Dice, el que persevere o el que se mantenga firme obedeciendo los mandamientos de Dios. Segunda de Timoteo 4:1. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo. Te pido ante Dios y ante Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino, que prediques la palabra de Dios. Que prediques la palabra de Dios. Esto es para todos. No creas que nomás es para el pastor, es para usted. Que prediques la palabra de Dios. Te hago una pregunta.
¿Hace cuánto tiempo tienes que no le hablas de Cristo a alguien? Si tú sabes que Cristo viene, si tú sabes que el que muere sin Cristo va al infierno, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Se acabaron los amenes? Te pido, dice el apóstol Pablo, te pido ante Dios y ante Cristo Jesús. A veces vemos como que suave, no. Yo me imagino al apóstol Pablo con una urgencia, porque él sabía lo que está pasando. Te pido ante Dios y ante Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando establezca su reino. Que prediques la palabra de Dios, sea conveniente o no. Y dile a las personas lo que están haciendo mal. ¿Qué dice? Dile a las personas lo que están haciendo mal. Entonces, ¿por qué se enojan? Pero hay una razón y la Biblia no le corresponde. Hoy en día la gente no quiere que le digas lo que están mal. Claro que tienes que hacerlo, como dice la palabra de Dios. Dicen Proverbios: con misericordia, con amor y con la verdad de la palabra de Dios se corrige el pecado, porque con el temor de Jehová se apartan del mal. Pero Pablo le dice a Timoteo: diles a la gente lo que está mal en sus vidas, dales consejo y ánimo. O sea, no nomás les diga, estás mal. No, dile, estás mal, pero pídele perdón a Dios, acércate a Dios y Dios te va a ayudar a salir adelante. Exhortación, edificación y consolación. Dice, y enséñales esto con mucha paciencia. Ahí les habla, con mucha paciencia. Porque a veces nos desesperamos. Quieres hablarle de Cristo a alguien y te enojas. Acuérdese que usted también, Dios tuvo paciencia con usted. No, es que no quiere nada con Cristo. ¿Y tú cómo estabas? Versículo 3 de 2 Timoteo capítulo 4. Pues viene el tiempo cuando las personas no se interesarán en escuchar la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina, sino que tendrán curiosidad por oír algo diferente y se rodearán de maestros que les enseñen lo que quieren oír. En otra versión dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá, no soportará, aborrecerá escuchar la verdadera enseñanza, la sana doctrina. Qué tremendo, amada iglesia. Estamos en esos tiempos ya. Dice, no soportarán, aborrecerán escuchar la verdadera enseñanza, la sana doctrina, que ¿qué? Que conduce a una vida recta. Y solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieran escuchar. En otra versión dice en versículo 4, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. No, que los marcianos, y no, que el libro de quién sabe quién, y no, que aquel dice, no, que puras fábulas, puras historias falsas. ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Usted cree que Dios no le quitó? No, es que aquellos le quitaron. Por favor, Dios es perfecto, todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto. Todo libro, toda historia que te quiera separar de que hay un Dios verdadero, de que la palabra es viva y veraz, que es poderosa y que es real, que es la voz de Dios grabada en páginas. Toda historia que te separe, cuídate de lo que estás escuchando. Porque hay espíritus de incredulidad que penetran en tu vida cuando estás escuchando falsas enseñanzas. El espíritu de incredulidad comienza a meterse y ese espíritu trae otros espíritus, espíritu de duda, de confusión. Y al rato vas a andar batallando. ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo? Porque hay esos espíritus en tu vida. Ve por qué es bien importante a quién está escuchando, qué libros está leyendo, a qué predicadores está escuchando. Gálatas dice, Pablo dijo, Gálatas estúpidos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó? Empezaron por la fe y terminaron por las obras. ¿Qué significa eso? Que la enseñanza te hechiza, te embruja. Por eso la gente está confundida. Pero cuando Dios te quita el velo, es cuando tú corres a buscar la sana doctrina que te conduce a una vida recta.
Por eso dice la Biblia que en estos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Dicen amén. Versículo 5 dice: pero tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Dile que está a tu lado: dedícate a evangelizar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Dedicarnos a evangelizar. Como iglesia tenemos que seguir predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, llámale lo que tú quieras llamar, la necesidad que tú tengas, sea tu esposo que quieres que venga a la iglesia, tus hijos, tu familia, finanzas, salud, lo que tú quieras. Haz lo que Él te pide hacer. Dice la Biblia, Mateo 6:33, todo lo demás, todo lo que necesites, ¿viene qué? Para añadidura. Enfócate a evangelizar, enfócate a hacer lo que Dios te mandó a hacer y verás que todo vendrá para añadidura. Por eso como iglesia tenemos que seguir predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un día me dijo el Espíritu Santo: el pecado abruma el corazón del hombre justo, el hombre que quiere hacer lo correcto delante de Dios. Te voy a decir algo: cuando tú comienzas a tener una comunión con el Espíritu Santo real, Él es santo y la esencia de Dios comienza a manifestarse en tu vida. ¿Cómo? Tú comienzas a pensar como Él piensa, tú comienzas a hablar como Él habla, tú comienzas a actuar como Él actúa, y como Él es santo, tú eres santo. Por eso dijo: ser santos como yo soy santo. No, pastor, nadie es santo, todos pecamos. Entonces, ¿por qué dijo Él ser santos como yo soy santo? Cuando Él dijo eso se refería: habla como yo hablo, a través de mi palabra. Piensa como yo pienso, a través de mi palabra. Actúa como yo actúo, a través de mi palabra. Y cuando tú comienzas a caminar y a pensar y a hablar y a actuar como Dios piensa, tú comienzas a vivir una vida realmente en santidad, que te va a poder y te va a abrumar ver tanto pecado e indiferencia, y más en el pueblo de Dios. Esa palabra me la dijo Dios un día, trabajando en mi trabajo. Me siento triste, no sé cómo me siento, Señor, ¿por qué? Yo le decía: ¿por qué? Si les digo y les hablo, yo me imagino Noé, tantos años, y se burlaban de él. Pero un día me dijo Dios, le dije: ¿por qué me siento así, Señor? ¿Por qué esta gente no cambia? Les digo, y mira lo que hacen y se burlan y todavía. Y me dijo Dios: porque el pecado, hijo, abruma el corazón del hombre justo, del que quiere hacer lo correcto delante de Dios. Y le dije: ¿dónde viene la Biblia, Señor? ¿Y quién cree que hizo el Señor? Dijo: vete a esta escritura, mira, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7. Por otra parte, libró al justo Lot, que se encontraba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba al bien, día tras día se sentía que se despedazaba el alma por las obras malvadas que veía y oía. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso Lot, que era un hombre justo, quería hacer lo correcto, se sentía abrumado en su alma, oprimido, depresión, estresado, ansioso. Y yo le decía: ¿por qué? Por eso, por el pecado, por las acciones perversas de la gente. Pero mira lo que dice en el versículo 9: como ven, el Señor sabe rescatar el Señor dice: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, y al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Siga poniendo su confianza en Él. Siga poniendo su confianza en la bondad de Dios. Como pueblo de Dios no debemos escuchar o estar donde no se predique la santidad por dentro y por fuera. Lo voy a repetir: como pueblo de Dios
No debemos escuchar o estar donde no se predique la santidad por dentro y por fuera, porque a veces, no, nomás Dios ve el corazón. No, Dios ve todo. Y ahorita hay mucha falta de pudor en los altares y en las iglesias. Falta de pudor. ¿Qué es falta de pudor? Vergüenza de enseñar tu propio cuerpo desnudo. Eso es la falta de pudor. Y la Biblia dice, en la Biblia está establecido que la mujer, pero yo también te digo el hombre, porque en la actualidad también el hombre, vístase con pudor, con vergüenza de enseñar el propio cuerpo desnudo. En otra versión dice con recato. Y es sorprendente lo que significa recato. Pero lamentablemente hoy en día se está perdiendo el pudor. Pero como pueblo de Dios tenemos que obedecer su palabra. Pero lo que algo ponía Dios en mi corazón es que como pueblo de Dios no debemos escuchar o estar donde no se predique la santidad por dentro y por fuera, donde no se predique la verdad de la palabra de Dios, donde no se predique que Cristo salva y sana, donde no se predique que nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Esa es la realidad. Yo te puedo hablar bien bonito y te puedo profetizar carros, te puedo profetizar el bienestar, pero eso no te va a cambiar. Lo que va a cambiar al pueblo de Dios es que sea confrontado con la palabra de Dios. Yo le decía a un pastor, mira, no te compliques la vida. Tú habla la palabra de Dios. No tienes que decirle a nadie, habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que los va a cambiar. La misma palabra de Dios los va a enjuiciar. Porque un día no van a decir que no les hablaste con la verdad. Pero el día que estés delante de Dios, al que van a juzgar va a ser a nosotros por no hablar la verdad. ¿Cuántos saben eso? La verdadera santidad o consagración a Dios es a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando tú vives una vida consagrada a Dios en tus pensamientos, en tus palabras, acciones, esa es la verdadera consagración y santidad. Porque lo que tú hables va a ser para agradar a Dios. Lo que tú, como actúes, lo que hagas va a ser para agradar a Dios. Y lo que tú pienses según tus pensamientos van a ser para agradar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todos tus pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar siempre alineados a la palabra de Dios. Ahora no quiere decir que no tengamos malos pensamientos, van a venir. Por eso la Biblia te dice, lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo. Rechaza todo pensamiento inmediatamente. Vámonos, todo pensamiento sucio, basura, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestras palabras deben ser siempre conforme a la palabra de Dios. Cuida lo que estás hablando, porque también a veces dices tú, es que yo no digo malas palabras, pero maldecimos. Maldiciones no son como creemos que son malas palabras. No, malas palabras es una cosa, maldiciones son otras. Mala palabra, groserías. Maldición, nunca vas a cambiar. Tu hijo está así, estás igual que tu abuelo. Esos son maldiciones. Eres un bueno para nada. Eres un fracasado. Por eso uno tiene que cuidar las palabras. Bendiga a sus hijos, bendiga su hogar, bendiga a su familia, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a su iglesia, bendiga a su pastor. Nuestras acciones deben ser siempre o reflejar los mandamientos de Dios. David decía, Señor, que mis acciones reflejen tus mandamientos. Hoy más que nunca en estos últimos tiempos donde estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, debemos confiar más en la bondad o en lo bueno que es Dios para con sus hijos. Confía en la bondad de Dios. Dile que tú la confía en la bondad de Dios. ¿Sabes por qué es bueno confiar en la bondad de Dios? Porque confiar en la bondad de Dios echará fuera de nosotros el todo temor. Cuando tú confías qué tan bueno es Dios contigo, confías en la bondad de Dios, ese temor se ve de tu vida. Primera de Juan 4:15 dice, si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. Sabemos
cuánto nos ama Dios, porque hemos sentido ese amor y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que nos ama y que nosotros lo amamos también. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Dile, el amor de Dios elimina cualquier temor. Dice, si alguien siente miedo, es miedo al castigo, lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Como ven ustedes, si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. ¿Cuántos saben que nos amó primero? Esa es la grandeza de la bondad de Dios, que Él nos amó primero, a pesar de lo que éramos y lo que vivíamos. En su amor nos escogió a nosotros. En esa bondad, en ese amor, tú estás sentado ahorita en este lugar, escuchando que Él te amó primero. Dice, si alguno dice, amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Si no ama al hermano que tiene adelante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto? Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. Dile que está a tu lado, tienes que amar a tus hermanos. Salmo 34:8 dice, prueba y verás que el Señor es bueno. Prueba y verás que el Señor es bueno. Cuán felices son los que creen en su protección. En otra versión dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. En otra versión dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Qué hermoso, ¿no? Que la bondad y el amor de Dios te seguirán. Por eso vaya confiado, a donde vaya, vaya confiado en ese amor inagotable, en esa bondad de Dios. Salmo 23:6 en otra versión dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor inagotable estarán conmigo toda mi vida, y viviré para siempre en la casa del Señor. Nahum capítulo 1 versículo 7 dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda su protección. Confía en la bondad de Dios. ¿Qué es bondadoso? Dice, nuestro Dios es bondadoso. ¿Qué es bondadoso? Busqué algunos sinónimos. Bondadoso es generoso, compasivo, amable, misericordioso y bueno. El corazón de Dios es que nosotros también seamos bondadosos, buenos o compasivos con todas las personas. Así es como Dios quiere que seamos. Te hago una pregunta, porque esta es la clásica. ¿Cómo tratas al mesero en el restaurante? ¿Cómo tratas a la gente que te atraviesa en un semáforo? Lucas 6:35 dice, amen a sus enemigos, aleluya. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta que la gente mala, dice, Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Aquí está la respuesta a muchas preguntas a veces. ¿Por qué si es bien perverso? ¿Por qué si es bien mala gente? ¿Por qué? ¿Por qué sigue vivo? Hasta la gente dice así. Por eso, porque Dios es compasivo. Porque Dios no es como nosotros. Porque ni nosotros estuviéramos vivos ahorita. Dice,
Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio. O sea, que hay una recompensa. Y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. ¿Saben por qué Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos? Para que podamos orar por ellos con compasión, porque su final será desastroso si no se arrepienten. Esa es la verdad. Eso es cuando tú estás lleno del amor de Dios. Cuando tú comienzas a ser bondadoso como Dios es bondadoso contigo. Tú comienzas a entender el destino eterno que les espera a la gente que no quiera cambiar. Entonces ora por aquel que te quiera agreder o que te ha ofendido. Ora por ellos. Pero déjame decirte algo. No crees que estoy diciendo que son inocentes y pobrecitos, no. Lo que estoy diciendo es que tú cuida tu corazón. Porque ¿sabes qué sucede cuando tú oras por tu enemigo? Mira lo que dice. Dios dice en su palabra que Él pelea por nosotros. ¿Ves? Éxodo 14:13. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, quédense donde están y verán cómo el Señor nos salvará hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca más. El Señor va a luchar, el Señor va a pelear por ustedes. Aleluya. Dice, así que no necesitan hacer nada. Dile que está a tu lado: no hagas nada. Dile, ora por ellos. Ahí se acabaron los amenes. Oye, ahí se batalló más porque bendito Dios. Todo el que se levante en contra de un verdadero hijo de Dios o en contra de la obra de Dios, contra Dios estará peleando. Esa es la realidad. Por eso usted deje las cosas en mano de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 15. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Fíjate lo que estaba sucediendo. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. El hecho de que seas usado por Dios no te garantiza que la gente va a estar contenta. El hecho de que veamos la gloria de Dios manifestarse en milagros y señales y prodigios, no crees que toda la gente va a estar contenta. Va a haber gente envidiosa. El hecho de que tú seas prosperado en tu familia, no crees que toda la gente va a estar contenta. El hecho de que tú veas que la gente vea la mano de Dios en tu vida, en tu familia, no crees que todos van a estar contentos. Muchos van a tener envidia. Dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego le mandaron sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos al juicio. Versículo 22. Pero los guardas llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron, la cárcel estaban bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginarse lo que había sucedido. De pronto llegó alguien y dijo, los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están enfrente al templo, hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles.
pero no los maltrataron porque tenían miedo que la gente se enojara y los apedrara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Versículo 29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Nunca obedezca a alguien que le esté llevando la contra la palabra de Dios. Sométase a toda autoridad que esté sometida a Dios. Eso es lo correcto. Pero si usted le piden que haga, le voy a dar un ejemplo. Si un policía amigo de usted, es un ejemplo, le dice: tú eres mi amigo, pásate todas las luces rojas, ¿usted lo haría? ¿Por qué? Aunque sea una autoridad, no es lo correcto. Por eso el apóstol dijo: no voy a hacer. Antes de obedecer a cualquier autoridad humana, obedezco a Dios, porque lo que estoy haciendo es lo correcto delante de Dios. Y prefiero quedar bien con Dios y con el hombre. Porque estoy seguro que si el apóstol Pablo hubiera visto que esta autoridad estaba alineada a la autoridad de Dios, se hubiera sometido a la autoridad. Pero como dijo: no, lo que estás haciendo tú, aunque seas autoridad, está mal delante de Dios. Dice: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de que estas cosas también, y lo que el Espíritu Santo dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo. ¿Te fijas cómo ellos caminaban con una comunión con el Espíritu Santo? Dado por Dios a todos los que lo obedecen. Pero me llama la atención, aquí viene lo más importante. Dice el tema: un buen consejo. Hechos capítulo 5. Dice: la Junta Suprema los escuchó y sus miembros se enojaron tanto que querían matarlos. Lo querían matar por predicar la verdad. Los querían matar a pesar de que había milagros, señales y prodigios, que la gente era sanada, que los endemoniados eran libertados. A pesar de eso los querían matar. Fíjate hasta dónde llega la envidia. ¿Cómo tenemos que estar orando unos por otros, orando unos por otros? Dice: pero un fariseo llamado Gamaliel ordenó que sacaran a los apóstoles por un momento. Gamaliel era un maestro de la ley y los judíos lo respetaban mucho. Así que les dijo a sus compañeros israelitas: piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató, todos sus seguidores huyeron y no se volvió a hablar de él. Después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días que se estaba haciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese tiempo, a ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. Nomás imagínate la escena, lo que le está diciendo Gamaliel. En este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres y que no se preocupen. Si lo que están haciendo lo planearon ellos mismos, esto no durará mucho. Pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y usted se encontrará luchando contra Dios. Y a todos les pareció bueno el consejo. Yo le voy a decir algo: todo el que se meta con un hijo de Dios y con la obra de Dios van a estar peleando contra Dios. Por eso usted, si usted está sufriendo y padeciendo por ser hijo de Dios, por predicar la verdad, siga predicando. Porque no se están metiendo con usted, se están metiendo contra Él. Y Él va a pelear nuestras batallas. Cuando creemos en la bondad de nuestro Señor Jesucristo, entonces podremos ver y experimentar
Número uno, que Él es nuestro sanador. Fíjense lo que le voy a decir. Cuando creemos en la bondad de nuestro Señor Jesucristo, entonces podremos ver y experimentar que Él es nuestro sanador. Número dos, que Él es nuestro proveedor. El diablo siempre va a querer que tú no confíes en la bondad de Dios. Número tres, que Él es nuestro protector. Número cuatro, que Él es nuestro abogado. Número cinco, que Él es nuestra paz. Número seis, que Él es nuestro pastor. Número siete, que Él es nuestra justicia. Número ocho, que Él es el Creador Todopoderoso. Número 9, que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Número 10, que Él es el que viene por su iglesia, una iglesia sin mancha ni arruga. Número 11, que Él es el que cuida de nosotros. Cuando tú crees en la bondad de Dios, cuando tú crees en la bondad de Dios, no te vas a preocupar, porque sabes que Él es bueno. La bondad de Dios se manifiesta en que Él es bueno, bondadoso todo el tiempo y siempre. Jeremías 31:3 dice: hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado. Dile que está a tu lado: Dios siempre te ha amado. Y mira lo que dice: siempre te ha sido fiel. Por eso nunca dejará de tratarte con bondad. Volverá a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. En las colinas de Samaria volverás a plantar viñedos y disfrutarás de las uvas. Esa es la bondad de Dios. Nunca te sientas indigno. Si le fallaste, vuélvete a Dios. Si ahorita en las redes sociales nos están viendo a alguien que se apartó de Dios, vuélvete a Dios, porque la bondad de Dios va a restaurar tu vida. El deseo de Dios es tratarnos siempre con bondad. Salmo 86:15. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo. No te enojas fácilmente y tu amor es siempre el mismo. Pero nuestra responsabilidad es ser obedientes a la voz del Espíritu Santo y a los mandamientos de Dios. Romanos 11:22 dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Porque a veces abusamos, como Dios es bueno, es bondadoso, hago lo que quiero. ¿Sabes que hay mucha falta de respeto en las iglesias? Mientras está enseñando, están en el celular y están haciendo otras cosas. Pero a veces abusamos de la bondad de Dios. Pero aquí dice: fíjate en Dios, que es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Dile que está a tu lado: sigue confiando en la bondad de Dios. Dice: en cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Mejor hay que seguir confiando. En otra versión dice: fíjense lo bueno que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirán siendo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también ustedes los rechazarán. Entonces hay que permanecer fiel a Dios. Necesitamos seguir portándonos bien, confiando en la bondad de Dios, si queremos seguir viendo la bondad, lo bueno que es Dios en nuestra vida. Una de las maneras como vemos la bondad de Dios es que Él siempre guía nuestra vida. Fíjate lo que te está diciendo Dios: no tomes decisiones equivocadas, porque Él siempre guía tu vida. Él siempre guía tu vida. Salmo 48:14 dice: este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno que siempre guiará nuestra vida. Antes de que tomes una decisión, el peor error es que tú tomes una decisión enojado o enojada, o tomes una decisión sin que le pidas la guianza del Espíritu Santo. Antes de que te cambies de negocio, de trabajo, de ciudad, de escuela, lo que vayas a hacer, pídele que te guíe el Espíritu Santo. Necesitamos orar y estudiar la palabra de Dios para ponerla por obra todos los días, para que Dios siempre guíe nuestra vida, para poder ver y experimentar la bondad de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Estudie y ore la palabra de Dios. Ahí como usted va a ser guiado por el Espíritu Santo, y ahí es donde usted va a ver la bondad de Dios. La bondad de Dios va más allá de experimentar algunas cosas buenas o cosas materiales en nuestra vida.
Esa es la realidad, porque a veces creemos, nos imaginamos, la bondad de Dios que me va a dar dinero, la bondad de Dios que me va a dar una casa, la bondad de Dios va más allá que eso. La bondad de Dios, número uno, es percibir y sentir su amor. Qué hermoso es sentir su presencia, percibir su amor. Yo sé que aquí hay mucha gente que necesita percibir su amor, sentir ese amor genuino de Dios. Número dos, la bondad de Dios es experimentar su fidelidad. Número tres, es experimentar su poderosa y hermosa presencia que nos fortalece y nos da paz aun cuando pasamos por pruebas. Ahí ves la bondad de Dios. La bondad o lo bueno que es Dios, a veces lo experimentamos a través de personas que nos brindan su ayuda desinteresadamente. A veces cuando ha venido gente y te apoya con una palabra económicamente, ahí estás viendo la bondad de Dios a través de esa persona. ¿Cuántas veces hay una persona con una palabra y que te bendice? ¿O cuántas veces está en una necesidad y te bendice Dios a través de esa persona? Ahí estás viendo la bondad de Dios. La bondad o lo bueno que es Dios lo experimentamos cada mañana al vivir o al poder respirar un día más. Si usted me dice que no ha visto la bondad de Dios, déjeme decirle que sí. Porque si hoy respiró, vio la bondad de Dios. ¿Cuántos vieron la bondad de Dios hoy? La bondad o lo bueno que es Dios lo experimentamos a través de su provisión diaria, al proteger nuestras vidas, al perdonar nuestros pecados, al brindarnos una esperanza de vida eterna junto con Él. Si un día dudas de la bondad de Dios, fíjate lo que te voy a decir, amada iglesia. Voy a terminar con esto. Bendito sea el Señor. Si un día dudas de la bondad de Dios, lee Romanos 8:32 y Salmos 27:13. Mira lo que dice Romanos 8:32. Si dudas de la bondad de Dios, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará junto con Él, ¿qué? Todas las cosas. Ahí ves la bondad de Dios, que a pesar de que nosotros merecíamos morir en la cruz, Él entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cada vez que dudes de la bondad de Dios, dile esta palabra: Señor, es cierto, no tengo por qué temer, no tengo por qué dudar de que eres bueno. Tu palabra dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad, lo bueno que eres tú aquí en la tierra. ¿Cuántos creen esta palabra? Digan todos: veré la bondad del Señor. Déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, porque hoy a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos has hablado que veremos tu bondad aquí en la tierra, Señor. Yo creo a tu palabra y declaro con mi boca que veré tu bondad aquí en la tierra, Señor. Veré tu bondad, lo bueno que eres tú en mi esposa, en mis hijos, en mi descendencia. Veré la bondad tuya, lo bueno que eres tú en esta casa, en cada familia, en cada niño, en cada joven, en cada familia, en cada matrimonio. Declaro que veré tu bondad, lo bueno que eres tú en cada familia que nos esté viendo por las redes sociales en este día, en este momento. Te doy gracias, Señor. Y sigo diciendo y sigo creyendo que veré la bondad del Señor aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Les iba a preguntar cómo se llamaba el tema, pero está escrito. Antes de que nos vayamos, me gustaría orar por la gente que nos visitó por primera vez. Hagan esta oración de fe. ¿Está bien? ¿Está bien? Dice la palabra de Dios que la salvación por medio de Cristo se obtiene por confesar a Cristo con nuestra boca. No es por buenas obras, no es porque hagas cosas buenas, es por la fe en Cristo. Dice Romanos 19 que tu boca, lo hablas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación
y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es creer para justicia? Creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces hagan esta oración de fe, ¿está bien? Digan esto: Padre, háblenlo con su boca. Digan: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, hoy te recibo como Rey y Salvador de mi vida. Yo creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz por mis pecados y que Dios te levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Antes de que se vayan, déjenme orar por ustedes. Crea o no crea, esa oración de fe, su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida, porque es por fe, no es por obras. Usted puede ser la persona más buena del mundo y usted necesita un Salvador, que es Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, y cuando uno confiesa y recibe a Cristo por ese sacrificio que Él lo hizo en la cruz, entonces uno recibe la vida eterna. Pues estamos despedidos, amada iglesia. Más al final me gustaría orar por ustedes, por favor.